Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo. A lo largo del día o en todo un año presentamos diferentes emociones, sentimientos o estados de ánimo. Todo depende de las diferentes actividades diarias o las actividades permanentes o rutinarias, las cuales se van a ver reflejadas en nuestra expresión corporal. Veamos en qué son diferentes cada una. Las emociones son estados afectivos que todos experimentamos. Estas tienen función adaptativa, social y motivacional. Las actividades o experiencias diarias provocan las emociones. Por lo tanto, siempre tenemos emociones, aunque estas pueden llegar a ser en algunas personas inconscientes y no las logremos identificar tal cual. Entonces, todos siempre mostramos diferentes emociones y las podemos demostrar de diferente manera. En algunas ocasiones es importante identificarlas. Por eso, aquí te presento las características de las emociones. Estas duran unos cuantos minutos. Además, la intensidad es considerable. Son consecuencia de actividades, motivos o eventos específicos, y cada individuo las presenta y maneja de forma diferente. Las emociones básicas son la alegría, la tristeza, el enojo, la sorpresa, el miedo o la vergüenza, pero hay muchas más. Las emociones son fáciles de percibir por los gestos que se hacen cuando se vive alguna emoción. Observa los gestos de este niño en diferentes emociones, con las expresiones o gestos que hacen las personas. Podemos ver si están enojadas, felices, tristes o si tienen miedo. Pero también existen las emociones secundarias, que son generadas después de una emoción primaria, como la culpa, el orgullo, la ansiedad, los celos y la esperanza. Hay emociones positivas y emociones negativas. Las emociones positivas son el conjunto de emociones que se relacionan con sentimientos agradables. Por ejemplo, la alegría, la sorpresa, el amor. Y hay emociones negativas que son el conjunto de emociones que estimulan sentimientos desagradables. Por ejemplo, el miedo, la tristeza o el enojo. Ambos tipos de emociones son normales y necesarios, pero el predominio de emociones positivas conlleva una vida más sana y feliz, mientras que la presencia de emociones negativas conlleva el estrés y el agobio, además de que puedes tener algunos problemas de salud. Ahora, aquí te presento enlistadas las emociones negativas y las emociones positivas. Recuerda que las emociones pueden afectar nuestra actitud al relacionarnos. Por lo tanto, es importante que no presentes tantas emociones negativas. Cuando tengas alguna de ellas, identifícalas y hay que tratarlas, para que así tus actividades diarias sean exitosas. Y las emociones positivas, esas sí puedes tenerlas, ya que estas van a hacer que tengas un buen día. La suma de una emoción y un pensamiento van a dar como resultado un sentimiento. Es decir, se tratan de las experiencias mentales de los estados del cuerpo que surgen cuando el cerebro interpreta las emociones que aparecen con los estímulos externos. Pero hay sentimientos positivos y sentimientos negativos. Los sentimientos positivos llevan a una conducta más positiva, y estos pueden ser la euforia, admiración, el afecto, el optimismo, la gratitud, la satisfacción, el amor y el agrado. Sin embargo, los sentimientos negativos los experimentamos de forma desagradable, y ejemplo de estos son el enfado, el odio, la tristeza, la indignación, la impaciencia, la envidia, la venganza y los celos.
Sin embargo, la emoción es diferente a los estados de ánimo. El ánimo es un sentimiento que domina en un momento determinado y que puede aparecer de forma autónoma, aunque esto no implica que sea completamente independiente de los acontecimientos externos. A diferencia de las emociones como el miedo o la sorpresa, un estado de ánimo puede durar horas, días o hasta semanas. Cuando presentamos estados de ánimo, estos vienen acompañados de sensaciones poco claras porque se manifiestan de forma poco intensa y se pueden controlar, a diferencia de las emociones. Para identificar entre una emoción, un estado de ánimo y un sentimiento, debemos ver su intensidad y duración. A las de mayor intensidad y menor duración las llamamos emociones. A las de menor intensidad pero mayor duración las llamamos estados de ánimo. Y a las intermedias las vamos a reconocer como sentimientos. Algunos ejemplos de estados de ánimo son feliz, sorprendido, avergonzado, triste, somnoliento, enfermo, asustado, hambriento, enojado, pensativo, aburrido o entusiasmado. Aunque no son los únicos, porque también está enamorado, depresivo, orgulloso, culpable, impaciente, celoso, esperanzado, resentido y querido, entre muchos otros más. A partir de las emociones y sentimientos van a surgir nuestros estados de ánimo, que pueden durar días y horas. Entonces, es importante reconocer si estos son agradables o desagradables y saber qué los provoca. En caso de ser desagradables, saber cómo actuar ante ellos. Veamos ahora un ejemplo entre una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo, para que veas cómo cambia la intensidad y las características de cada uno al presentarse cada una de ellas. Otra diferencia es que las emociones tratan de interpretar estímulos externos. Por ejemplo, cuando te dan un regalo, presentas la emoción de la sorpresa, además de la alegría, porque sabes que dentro de esa caja con moño hay algo que te puede gustar, a diferencia de los sentimientos, que tratan de explicar las emociones. Al abrir entonces tu regalo y tener tu oso de peluche, que lo tendrás por mucho tiempo mientras lo cuides, podrás jugar con él, dormir con él o tenerlo de adorno en tu cuarto, y eso te dará felicidad, porque al verlo recordarás la emoción de la sorpresa y alegría que te dio. En esta ocasión, el estado de ánimo sería eufórico, que es un sentimiento elevado de alegría y bienestar acompañado de sentimientos de grandeza. Esto tendrá más duración. Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido sobre las características, similitudes y diferencias entre los estados de ánimo, las emociones y los sentimientos. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.